El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7, Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia. Muy buenos días, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto estar en esta cita de los jueves al mediodía con todos ustedes. ¿Tengo una palabra? Sí, trato de tener siempre una palabra, decimos nosotros una palabra fresca, una palabra que nos haya hablado hace un momento en nuestro corazón. Pero en este caso tengo una palabra que hace días que me da vuelta en la cabeza y que no la puedo transformar, no la he podido transformar hasta aquí en algo que resulte comunicable, es decir, transmitirlo. Porque si yo hablo de simpatía, y esa es la palabra, me encuentro con que es algo muy humano, porque la simpatía tiene que ver en la relación entre nosotros. Siempre hay personas simpáticas que caen bien en todos lados. También hay personas antipáticas a las cuales uno las saluda y te dan vuelta el rostro para otro lado. Lo cierto es que Dios no usó esta palabra en la Biblia, no está. Es una palabra, diríamos, que tal vez sea de reciente, contemporánea, que es la palabra empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y la uso porque tiene esta misma terminal, ¿no? Simpatía, empatía. Lo cierto es que en la Biblia no encontramos la palabra simpatía y empatía, pero sí encontramos el concepto, con otras palabras, ponerse en el lugar del otro. Jesús se puso en nuestro lugar y no usó la palabra empatía, y se puso en nuestro lugar para sufrir los castigos que nosotros merecíamos. Ahí está la clave de la obra de Jesús en la cruz. Él tomó el lugar que nosotros merecíamos. Y usted dirá, pero hace 2000 años, ¿cómo va a tomar mi lugar? Bueno, Él tomó el lugar de los pecadores de todos los tiempos. Porque al nunca haber pecado, su vida era intacta en cuanto al pecado, nunca aceptó pecar, y cuando entregó su vida se cometió la injusticia más grande que puede haberse cometido en el mundo, es decir, matar a una persona totalmente inocente, totalmente inocente. Él cargó sobre su cuerpo nuestros pecados, y cuando Dios los cargó sobre él, se produjo una separación entre el Padre y Jesús, de tal manera que Jesús llegó a decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esa soledad que le produjo el momento en que los pecados de la humanidad fueron descargados sobre él. Pocos minutos después Jesús diría, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró y murió. Allí fue el momento de su muerte. El Evangelio de Juan dice, consumado es. Fueron palabras que salieron de la boca de Jesús. Consumado es decir, he terminado el trabajo, Padre, que me diste para hacer. Consumado es. Uno usa la palabra consumar cuando termina algo. Y Jesús terminó allí en la cruz su obra redentora. Él vino a pagar el precio por ti y por mí. Y allí lo consumó precisamente en la cruz al morir. Luego resucitaría, con lo cual produciría dar vuelta a las cosas. El pecado mata, pero el perdón de Dios salva. Y Jesús resucitó para que los que creemos en Él, los que estamos creyendo en Él continuamente, alcancemos vida eterna como Dios la ha prometido. La empatía entonces significa de que Dios tomó nuestra vida, se puso en nuestro lugar, nos presentó nuestros pecados al Padre para que sean perdonados,
y en su cuerpo, en su muerte, en su sacrificio, tu pecado y el mío fueron perdonados en la cruz, para siempre. Y ahora, si llego a pecar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tus pecados, cuando la Biblia habla que tus pecados fueron perdonados, cuando el Señor habla de esto, no habla de los pecados pasados, porque Dios no tiene presente, pasado y futuro. Dios ve nuestras vidas y la ve íntegra. Cuando perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Ojalá pequemos cada vez menos por agradecimiento a Dios. Lo cierto es que tus pecados ya fueron perdonados por ese sacrificio del Señor. Todos tus pecados de toda tu vida. Ojalá no pequemos más. Pero hay empatía. Ahora viene, ¿qué hacemos nosotros con este regalo precioso que nos ha dado Dios de conocer su bondad y su amor? Viene el trabajar nosotros. No podemos ser empáticos en cuanto al pecado de nadie, no le podemos cargar el pecado a alguien. Podemos ayudarle, sí, a vivir la vida que le toca vivir, con las consecuencias que le toca vivir producto de su estilo de vida. Porque hay personas que han tenido estilos de vida muy dispares, muy lejos de la voluntad de Dios, y por lo tanto ese estilo de vida es desagradable. Y acá viene la palabrita, desagradable. La empatía o la simpatía se transforma, cuando la vamos a la Biblia, en la palabra agradable, ser agradable. ¿Verdad que a una persona simpática nos cae agradable, nos agrada una persona simpática? Pero claro, el hombre ha aprendido mediante estratagemas del mal, también ha aprendido a usar su simpatía para robar, por ejemplo. Es decir, hacerse el simpático con alguien y una persona se descuida y el ladrón está allí para hacer sus fechorías. El tema es que el ser agradable, el caerle bien a alguien, tiene que ser el producto de actitudes correctas y constantes y que salgan del interior de nuestra vida. No un artista simpático, no una persona que representa un papel, una persona verdaderamente agradable porque está en paz, una persona agradable porque puede transmitir alegría verdadera, puede transmitir gozo de vivir y puede transmitir sintéticamente vida, una vida que no es común, la vida que Dios da a nosotros para que vivamos con Él siempre. ¿Usted confía en las personas simpáticas? Bueno, no sé cómo será su experiencia, pero yo sé que hay simpáticos y simpáticas que tienen intereses detrás de esa simpatía. Dios no tiene intereses detrás de su empatía, solo el salvar tu vida, el darte salud y el traer alegría a tu corazón. La paz, este programa tiene que ver con la paz, es el resultado de tener tus cuentas arregladas. Y no me refiero a cuentas de dinero, aunque por supuesto una persona que tiene deuda y no las puede pagar y quiere pagar y no puede, se encuentra con un desasosiego allí, porque ve más allá de esa deuda impaga como una consecuencia de tener algún apremio, alguna situación no deseada. La paz es un estado espiritual, es un estado interior del hombre que lo hace sentir que los enemigos de la vida están vencidos, que los enemigos de la vida no van a tocarme. Hay enemigos en esta vida y usted lo sabe seguramente, algunos lo saben más que otros. Gracias a Dios, yo hace bastante tiempo que al encontrar a Jesús, más de 50 años ya, experimenté la paz espiritual, a partir de la cual, al haber acercado a Dios y pedir perdón a Dios y estar en constante comunión con Dios, hace que esa paz sea duradera. Algunos tienen paz por un ratito,
Pero no, Dios quiere darnos paz en forma constante. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la da el mundo, sino como el Padre la da. Esto dijo Jesús. Es decir, Él quiere darnos esa paz interior, pero no como la da el mundo. ¿Y cómo la da el mundo? Bueno, usted sabe, la paz en este mundo significa, para el hombre significa estar en paz, significa lo contrario de estar en guerra. Bueno, ¿quién decide una guerra? ¿Quién cambia? ¿Quién produce un cataclismo en nuestro ambiente y decisiones de hombres? En este momento, usted sabe, hay 2 puntos de guerra en el mundo, esperables, y tal vez alguno dirá, y sí, eso estaba latente. Sin embargo, la paz nunca se debe perder en el interior. Podemos estar rodeados de bombas o de peleas o de gritos o de insultos. A veces la paz no es necesariamente guerra, sino una guerra de armas, sino una guerra de palabras. Que Dios ayude a los hogares donde el ambiente está saturado de palabras de ofensa. Dios no quiere esto. La ofensa es el resultado de no tener claro en nuestra mente la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere Dios? Que seamos capaces de perdonar como Él nos ha perdonado. Porque todos los conflictos humanos se basan en la falta de perdón. Se basan en la falta de perdón. No perdonar a un familiar, no perdonar a uno que era mi amigo y que me traicionó, o yo creo que me traicionó. A lo mejor estaba intentando ayudarme y hacerme ver mejor las cosas de mi vida, pero nuestra visión a veces es así medias obtusa, cerrada. Simplemente nos dejamos llevar por lo que creemos y lo que nos parece que es. Amigos, ser agradable es muy importante, pero a Dios primero. Agradable a Dios. Es decir, buscar su presencia, procurando que Dios no sea ajeno a nuestra vida. Él quiere bendecirnos y darnos su paz. Jesús estuvo rodeado de discípulos. Él les enseñó a predicar el Evangelio. Iban, golpeaban las puertas o tocaban las manos, el estilo que había antes, que no lo conozco, pero ellos recorrían las aldeas, las ciudades, anunciando el Evangelio del reino de Dios. Es decir, que para ellos Jesús era el Rey. Jesús les había hablado que con Él llegó el reino de Dios a la tierra. Y hay un gobierno. Cuando se habla de reino, se habla de rey. Y al hablar de rey, se habla de alguien que manda. Pero hay que aceptar que Él mande en nuestra vida. El reino espiritual no es como el reino físico. Somos ciudadanos, hay registro civil, nacemos, nos registran y a partir de allí somos ciudadanos de un país determinado. Hemos nacido en los límites, dentro de los límites de ese país, y por lo tanto tenemos la ciudadanía, o la tendremos cuando seamos adultos, la ciudadanía, las responsabilidades. En el reino de Dios, todo esto ocurre paralelamente a lo físico cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Pasamos a ser ciudadanos del reino de Dios. Tiene que saberlo usted si es cristiano. Usted es un ciudadano del reino de Dios, del reino de los cielos. No tiene que llegar al cielo para ser. Ya es ciudadano ahora. Con lo cual, imagínese cómo va a ser su conducta celestial. ¿Usted lo ha imaginado? Algunos imaginan que estarán entre nubes, que los ángeles estarán volándole alrededor, que todo será un estado de confort generalizado. Bueno, no puedo hablarle de cómo será la situación en el cielo. Sí puedo decirle que hay textos bíblicos que de alguna manera nos presentan la situación celestial como una situación de
excelente relación espiritual con Dios y con todos los que Él salvó. Y para entender esto tenemos que empezar a vivir esa relación espiritual acá. No experimentarla solamente o esperar que ocurra en el cielo. No vaya a ser que nos llevemos una sorpresa, que no estemos en ese lugar, producto de nuestro egoísmo de pensar que las cosas deben ser como yo digo. Ciudadanos del cielo, tenemos que ser ahora. Para esto hay que reconocer el gobierno de Dios en nuestra vida. Y si reconozco el gobierno de Dios en mi vida, tengo que hacer lo que Él quiere que yo haga. Y acá está el tema. No tenemos que obrar para ganar el cielo. Tenemos que vivir como Dios quiere, porque Él ya nos dio el cielo. Si no creyéramos esto, no estamos practicando fe, porque fe es creer a la palabra que nos ha sido dada. Y vosotros sois salvos. Me voy pues a preparar lugar para que cuando vosotros vayáis, tengáis lugar en el cielo. Esto dijo Jesús. Para Él siempre reveló que la verdad ya debe ser presente en nosotros antes de que ocurra. Le vuelvo a repetir, Dios no tiene pasado, presente y futuro. Entrar a su presencia es como que los tiempos para nosotros van a cambiar rotundamente. El presente de Dios es la paz, el amor, la justicia. Algo que aquí disfrutamos, pero de vez en cuando, ¿verdad que sí? La que da el hombre, la justicia, la paz y el amor que viene en la sociedad humana siempre está muy limitada y depende de tantas circunstancias y depende de la buena voluntad de uno o de otro. Con Dios no es así. Dios ya tiene establecido el sistema eterno que Él quiere que disfrutemos. Él creó la tierra, creó al hombre, lo dejó vivir, lo dejó tomar decisiones. Nos ha dejado tomar decisiones todos los días. Y más de una vez estamos chocando con las consecuencias de las malas decisiones. Pero si recibimos a Cristo, en esta vida las cosas cambian. Y si usted no ha sufrido esos cambios, es porque hay algo que no está haciendo del todo correcto. Hay que creerle a Dios y aceptar su gobierno. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que en Él cree, que esté creyendo continuamente en Él, tenga vida eterna. Tenga, no dice tendrá, dice tenga, es decir, reciba en esta vida el principio de eternidad que Dios ha preparado para sus hijos. Hay un reino celestial donde Jesús es Rey, donde está Dios el Padre, donde el Espíritu Santo se moverá con libertad en medio de todos los que allí estemos. Detalles del cielo no hay demasiados en la Escritura. Simplemente detalles de paz, de buena relación, de excelente actitud del corazón. El pecado ya no estará presente, por lo tanto, el odio no va a hacer más daño, reinará el amor todo el tiempo, lo que usted sueña. Bueno, es lo que Dios ha preparado. Pero ¿cómo hacer para sacarnos de encima todas las miserias, consecuencias que este mundo nos ha dejado por tanta maldad que vemos continuamente? Esto es recibir a Jesús acá, no esperar que sea celestial. Mientras tanto hago lo que quiero. En eso que hago lo que quiero es donde yo pierdo. Ya debo comenzar a hacer lo que a Dios le agrada acá. Ya Dios debe mirarme con simpatía, por decirlo con las palabras iniciales de este programa. Es decir, mi hijo se está esforzando, él está intentando.
no tratar de convencer a Dios. Hay un momento de quiebre, ¿conoce esa palabra? El momento de quiebre en el cual uno gastó todas sus fuerzas personales para tratar de ser de una manera hasta que dice, no puedo, voy a aceptar lo que me dicen. Bueno, hoy te invito a que aceptes lo que Dios dice de ti. El que cree y tiene a mi Hijo Jesucristo, tiene vida eterna. Un apóstol que se llamó Juan escribió así, el que tiene al Hijo, tiene vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene vida. Es decir, que la clave para el ser humano es tener a Jesús en su vida, en el corazón, en las acciones. Usted tiene que leer la Biblia para saber lo que Jesús enseñó, y al decir tener a Jesús, tengo su palabra. Esto es un paso importantísimo. Por eso los evangélicos insistimos, lea la Biblia, léala una y otra vez, porque Dios le va a revelar, se le va a correr un velo en su mente y en su corazón, para que usted vea lo que no está viendo ahora. Pero qué importante es ver como Dios ve. Amigo, la vida espiritual es tan necesaria, no sé qué. He buscado siempre la manera de tratar de presentar esa vida espiritual. Hay gente que vive todos los días espiritualmente, escuchando una voz de Dios en su corazón, recibiendo el consejo de Dios. Y hay gente que cree que eso es aburrido. Aburrido es estar metido en una cárcel, sin libertad. Y el que está en pecado está en una cárcel espiritual. Eso es estar aburrido y sabiendo que el final de esa cárcel es morir adentro de esa cárcel. Cambie su destino, querido amigo, escuchando las palabras de Dios y la invitación de Dios a que usted cambie. No se lleve por las simpatías de esta vida. Busque ser agradable a Dios, pero no para convencerlo de que usted es bueno, como consecuencia de recibir a Jesús. Es al revés las cosas. La gente cree que tiene que convencerlo a Dios que se merece el cielo. No hay nadie que se merezca nada relacionado con la eternidad. El pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Pero si usted recibe a Jesucristo acá, ¿y qué significa esto? Pedirle que venga a su corazón y darle lugar a su palabra y obedecerle en vida y creer que Él está en su corazón. Ahí está la clave, el momento de crisis donde usted se rinde a Dios, deja de pelear con sus propias fuerzas y comienza a pelear con la fuerza que Jesús comienza a poner en su vida. Mucha gente habla de Jesús, pero me da la impresión cuando opinan es que Jesús es bastante extraño con ellos. No lo conocen, no conocen nada de Jesús. Simplemente tienen ideas, algunas elaboradas por su propia mente. No se lleve por su mente, porque la mente del hombre es engañosa. Mire cuántas filosofías el hombre ha llevado adelante. Una filosofía viene de un pensamiento de alguien y arma toda una estructura social a partir de una idea que le dice, qué buena idea que tengo, la voy a llevar a la práctica. Y así han surgido tantos partidos políticos, han surgido tantas ideas filosóficas en el mundo. El Oriente, allá el Oriente, Japón, China, tienen un estilo de vida tan distinto con nosotros y tenemos toda una misma raíz. ¿Qué pasó? Es decir, el hombre comienza a elaborar en su mente y normalmente lo hace sin la presencia de Dios. Y está el error. Quien nos va a unificar en nuestro pensamiento es el Dios de los cielos, el que creó todas las cosas. Y nos está invitando a que nosotros vengamos a Él y nos entreguemos. Le hago una pregunta sincera. ¿Cuándo le va a dar lugar a Jesús en su vida de una vez por todas? ¿Hasta cuándo va a postergar? ¿Hasta cuándo? Por favor, no postergue más. Puede ser tarde.
Jesús ahora quiere entrar en su corazón. Ahora, si usted lo invita, invítelo ya. Ven a mi corazón, Jesús, dígaselo. Perdona mis pecados. He vivido lejos de ti, no he sido sincero contigo. Mi esperanza está basada en lo que yo creo. Padre, Padre eterno, Padre de Jesús, Dios eterno, ayúdame. No he sido una buena persona, confieso mis pecados. Me he olvidado de ti, me he olvidado de mi familia. No he atendido mis obligaciones como debía. Perdóname, perdóname. He dado lugar a los placeres de la carne muchas veces. Perdóname, Señor. Me arrepiento, me ha hecho daño todo eso. Gracias, Padre. Esta pequeña oración que he hecho es para que usted tome un modelo y la exprese con sus palabras. Hay gente que ha asesinado personas. Hay gente que le han quitado los bienes a personas. Hay gente que se ha pasado la vida odiando a otros, siempre acusando a alguien de lo mal que le va. Es una posición muy fácil esa, pensar que todos los demás tienen la culpa de lo que a mí me pasa, como que usted no participa de nada. Perdóneme, todos participamos de nuestro estado espiritual, todos. 100% yo manejo mi vida espiritual, 100% usted maneja su vida espiritual. Sus decisiones son las que van a cambiar su destino, su futuro. Y si pone a Jesús en su vida, su destino es totalmente distinto al que está procurando tener hasta aquí. Esta es la palabra que quería compartirles en este mediodía. Dios bendiga su vida, que su hogar reciba paz, que haya buenas palabras, que resultemos agradables unos a otros por las decisiones que tomamos. La simpatía puede actuarse, pero el ser agradable, es decir, el compartir y el tener una actitud constante hacia otro de amor y de verdad y de justicia, eso tiene gran valor delante de Dios. Nos reencontraremos en la próxima semana, Dios mediante. Dios le bendiga muchísimo, el deseo de mi corazón. El beso de la paz y la justicia, los días jueves, 12:30 horas, en Duplex, por Canal 7 Cablevisión Crespo y FM Latina. Conduce Pastor Roque Allegrini. Contacto 34 35 20 09 33. El beso de la paz y la justicia.